Ok, en este caso vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, donde nosotros vamos a florear, como se diría, un enunciado lo más que podamos. ¿Qué es florear? Bueno, es como si estás en viendo un baile y de repente hace una pirueta, el bailarín, la bailarina, está floreando su trayectoria, en vez de pasar caminando, ¿qué hace? Pues se va haciendo alguna pirueta, haciendo un poco más atractivo que simplemente caminar. En el caso de un enunciado, bueno, puede ser que le pongas adjetivos, adverbios. Bueno, pero como todavía no conocen los adverbios, nos vamos a quedar con muchos adjetivos, muchas cláusulas, que es lo que ustedes ya tienen conocimiento y control para hacer sus enunciados más únicos y específicos. Ok, aquí les puse con una guía de color para que lo entiendan mejor, se les quede en su cerebro mejor. Y también sugiero que lo hagan de esta manera. Am, Voy a mutearte, Cañas, ¿ok? Para que no se escuchen otras cosas. Muchas gracias, ok. Mm, entonces, si se dan cuenta, primero tenemos que entender, aunque esta clase ya se las di, obviamente, y esto ya lo vieron en otras materias, vamos a repasar qué es lo que se hace para un enunciado estándar. ¿Qué se necesita? Bueno, necesitamos el sujeto, que es de qué se está hablando. Ok, muchas veces si ustedes dicen, palabra sujeto, tal vez están esperando un yo, tal vez están esperando Pepito, tal vez están esperando que ahí diga mi tía, pero recuerden que en inglés, aunque sí se pone el sujeto, en inglés a veces va a decir it, como it is raining, ¿ok? Y ahí hay un sujeto, el it. ¿A qué se refiere con el it? Recuerden que es el pronombre para cosas. It. It is. Está el verbo to be. Está siendo, ¿verdad? En este caso hay que acordarse que cuando sale el it, habla de la situación. Algo que no se puede tocar. A veces es el clima. It is raining. Está lloviendo. O sea, mi entorno está lloviendo. Digamos que así lo puedes traducir para justificar que cuando quieras decir está lloviendo, hay un sujeto que está oculto. En este caso, el clima, el ambiente, la meteorología del lugar. It is raining, ¿verdad? Ok, pero digamos que un enunciado, digamos, más concreto, pues tenemos el sujeto, un sujeto físico. En pocas palabras, el sujeto responde a quién o qué es el protagonista de mi historia. ¿Ok? Si yo estoy haciendo de mi fantasía medieval, pues eh, Melosquín el mago. Mi mago se llama Melosquín. Entonces, Melosquín sería mi sujeto. En este caso, bueno, hacemos un sujeto más simple, más Pepito. Pepito el duende, ¿ok? Lo pongo en azul porque voy a hablar de Pepito. O Pepito es el protagonista de mi enunciado. Ahora, después de un sujeto, tradicionalmente sigue un verbo. Entonces lo ponemos en verde. Aquí no les especifiqué si está en futuro, pasado, presente, porque verbo es verbo. El verbo funciona en esas modalidades, presente, perfecto, y que el futuro simple, o el will, voy a, va. En este caso, subirá. En español, subirá implica un futuro, ¿verdad? Entonces ya tenemos que Pepito va a ser un verbo. Hasta ahorita todo bien. Pero para que sea más completo nuestro enunciado, necesitamos el predicado, que incluye las cláusulas. ¿Se acuerdan que en inglés en el semestre pasado yo les ponía que ponga sujeto, verbo y la cláusula? La cláusula responde a una información extra. Por ejemplo, subirá.
¿qué me pueden decir del contexto? Puedes preguntarte, ¿qué subirá? ¿Subirá las escaleras? ¿Cuándo subirá? Ah, mañana. ¿O a qué hora subirá? Que es este ejemplo que se pone aquí a las 5. Entonces este a las 5 responde a la pregunta ¿a qué hora o cuándo? Entonces se dan cuenta ustedes cuando hacen sus enunciados en su mente, cuando ya tienen el sujeto y ya tienen el verbo, tienen que hacerse mentalmente una pregunta que esté explicando, em, que esté respondiendo a una de estas preguntas. Tienen que responder una pregunta que se hagan. Pepito subirá ¿con quién? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué en la mano? Si es que trae algo en la mano. ¿Ok? Dependiendo del enfoque que quieren hacer y practicar nuestro vocabulario y hacer un enunciado completo. ¿Ok? Sujeto, verbo, predicado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo lo hiciera aquí dice Pepito, ¿verdad? Es Pedrito. ¿Por qué Pedrito? ¿Por qué? Porque si lo traducimos al inglés, pues Pedro es Peter. Entonces, aquí les puse con el mismo código de colores, los sujetos están en azul, los verbos están en verde y las cláusulas, en este caso, hay una cláusula amarilla y otra cláusula roja. ¿Ok? Recuerden que ustedes pueden poner todas las cláusulas que se necesiten. Son explicaciones de su enunciado que hacen aún más específico, eh, aclaran dudas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Peter will go up at 5 p.m. Entonces, desglosándolo, si esto digamos que no tiene color, espérenme, si esto no tuviera color, así se lo van a encontrar, por ejemplo, en el examen. Pero ustedes, dentro de sus conocimientos y su práctica en inglés o de lenguaje, tienen que siempre estar tratando de catalogar estas palabras, estas frases que son, pues Peter. Número uno, Peter, pues hay que saber o acordarse que es nombre de persona. Peter es Pedro. ¿Ok? Entonces, Peter es mi sujeto. Después veo un will. Entonces, will, pim, 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 pim. Will es para hablar de futuro. ¿Se acuerdan? Que es lo que vimos hace unas clases. Will te dice que va a pasar algo en el futuro. Entonces, will qué? Va a ir. Verbo go. Recuerdan que el will lleva verbo en presente y el will implica futuro. Entonces, will go. Va a ir. Entonces va a ir, quiero ponerlo en verde porque es el verbo. ¿Se acuerdan? Modal verb, que es el will. ¿Se acuerdan? Can, will, could, should. Son los modales que implican que algo va a pasar a futuro. Y después el verbo de la verdadera acción. Ir. Will go. Después, ¿qué más información tengo? Up at 5 p.m. Ok, entonces up es arriba. Go up sería como subir. Porque es ir para arriba, entonces subir. O subirá, ¿verdad? En español va a subir o subirá es lo mismo. Entonces, este up, si tú quieres desglosarlo en inglés, tú puedes tener el will go solo. Peter will go, va a ir. Tú te puedes preguntar, ¿a dónde? Entonces, como te estás preguntando algo, es una cláusula. ¿A dónde? Up, arriba. Entonces te das cuenta que este up, en este enunciado, responde a la pregunta. Vamos a escribirlo aquí. Aquí está abajo. Up responde a la pregunta where. ¿A dónde? En inglés o en qué dirección. Y aparte tenemos otra cláusula que nos responde otra pregunta. When. O sea, ¿cuándo o a qué hora? Entonces te das cuenta que a un enunciado le puedes poner técnicamente un sinfín de cláusulas. Pepito va a ir arriba a las 5 con su prima,
con un control en la mano que tiene queso embarrado y porque quieren ver caricaturas arriba y necesitan el control remoto, ¿ok? Y está embarrado porque vienen de una fiesta que está en el piso de abajo donde comieron nachos. Entonces se dan cuenta, todo eso sigue siendo un simple enunciado con unas 7 cláusulas que está respondiendo con quién, con la prima, con qué en la mano, el control, qué tiene el control, tiene queso, por qué van a subir, porque quieren ver la tele, por qué tiene queso, ah, pues porque vienen de una fiesta, ¿dónde está la fiesta? Abajo. Entonces, se dan cuenta, todo eso es practicar su vocabulario y practicar la estructura de un enunciado. Que tenemos que entender esto muy bien en presente, pasado y futuro simple antes de entrar al último tema que vamos a ver en el semestre. Está tan difícil ese tema, no difícil, pero está tan complejo de entender que le vamos a dedicar todo el parcial. Pero antes de eso yo considero sabio que hagamos un repaso general de todo lo que hemos visto, incluyendo semestres anteriores. Porque recuerden que el lenguaje, así como las matemáticas o cualquier otra clase, son conocimientos acumulativos. Por eso no puedes tomar, bueno, que yo sepa, no puedes tomar una clase de química 3 si no pasaste química 1 o química 2. ¿Por qué? Porque se va acumulando el conocimiento. ¿Ok? Entonces, use diferentes ejemplos con la misma información, pero cambiando el verbo, cambiando el tiempo. Will go, ya quedamos que era futuro, porque will, así de fácil. Went, ¿alguien me dice qué es went? Presente, pasado o futuro. Es pasado simple, porque si tú te acuerdas en tu lista de verbos, go, presente, went en pasado y gone, pasado participio. Que les advierto, el pasado participio es lo que se va a ver en todo tercer parcial. Entonces recuerden que yo les comenté, antes de ver esto, yo les comenté que hay que ver, hay que ir practicando los verbos en past participle. ¿Se acuerdan? Verbos irregulares en past participle. Aquí les pongo un ejemplito. Vete para acá, dibujito. Ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Les recuerdo que este es el último tema del tercer semestre que los prepara para cuarto semestre. Yo ya he dado cuarto semestre y esto se convierte en nuestro pan de cada día porque ya se espera que sepan presente, pasado, pasado simple. Tercer semestre es futuro, como acabamos de ver los modal verbs y el will y el can. Y nos está preparando para el pasado participio. Ustedes por ahorita, el pasado participio se entiende como en español, haber más verbo, ¿ok? Oye, ¿has visto Avengers Endgame? ¿Has visto? Oye, ¿no has comido chapulines tú, verdad? ¿O alguna vez has usado internet de fibra óptica? Ese haber, has verbo, has usado, has hecho. No dices, ah, yo he hacer. No, ¿verdad? Se dice he hecho. Hay una conjugación especial. Entonces es lo mismo en inglés. El problema del inglés es que no es tan simple porque existen los verbos irregulares. Los verbos irregulares, irónicamente, era la manera estándar de hablar hace 500 años, pero las reglas del lenguaje fueron cambiando y estos verbos se quedaron rejegos de no cambiar su manera de decirse, que hoy en día se consideran irregulares porque ya no siguen las nuevas reglas de conjugar verbos, que es el pasado ed.
work se convierte en worked o worked y ya, le agregas D o ED y ya terminamos y nos vamos al siguiente. Pero en este caso hay unos lista de verbos irregulares que, como ya les había comentado, se tienen que aprender de memoria, ¿ok? Por ejemplo, do, hacer, did, pasado, done, pasado participio, o sea, hecho. Hago, bueno, hacer, hice, he hecho. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Hay que aprendérnoslo. En español está bien fácil porque hecho, comido, terminan con o, ¿no? Pero en inglés, fíjense, este termina en en, este termina en ne, este termina en lst y está igual que el pasado. Entonces se dan cuenta, hay que aprenderlos de memoria. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con estos. Ok, qué bueno qué bueno para ustedes que me encontré una lista súper chiquita de verbos irregulares. Vamos a hacer todo esto, vamos a hacer, ni modo, vamos a hacer planas. Aunque uno piense, uno como alumno, profe, es que las nuevas tendencias educativas hacen que el alumno entienda en vez de hacer planas y repetir. Bueno, hay ciertas cosas que a fuerzas se tienen que aprender de memoria. Practicando, claro, haciendo enunciados y todo, pero mínimo, especialmente los verbos irregulares, especialmente estos son de memoria. Entonces tú vas a agarrar a mano, no en computadora, a mano vas a escribir, por ejemplo, el to do, vas a poner do, después vas a poner did y después vas a poner done. O sea, presente, pasado y past participle. Presente, pasado, pasado participio. Present, past, past participle. Es un ritual. ¿Ok? Hay que darle. Ya llegamos a ese punto. Si no queremos reprobar tercer parcial, ni cuarto semestre, ni quinto semestre, ya llegamos a tener que obligarnos a aprender los verbos de past participle. Si ustedes no lo consideraron importante al principio del semestre o desde el semestre pasado que les dije hay que empezarle a dar, pues ni modo, se les acumuló la tarea. Era algo inevitable que tenía que pasar. ¿Ok? Tenemos que aprendernos de memoria los irregular verbs. Entonces, con esta listita van a ser 5 veces este paquetito escrito. Váyanse en este orden. Presente, pasado, pasado participio. Do, did, done. Para que se lo aprendan casi rítmicamente. ¿Ok? Entonces a tal grado van a poder hacer esto. Do, did, o sea, sin ver, tapando, por ejemplo, si yo fuera a tapar, digamos que tapo... No puedo. Va. Digamos, ¿no? Ustedes van a desarrollar la habilidad de que con solo ver el verbo en presente me puedan decir el pasado y el pasado participio. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Lose, lost, lost. See, saw, seen. ¿Ok? Entonces lo confirmo. Si me lo saqué bien, perfecto. Luego le doy otra vueltecita. Si me falló, otra vez hay que hacer otro paquetito de escritura. De paquetito de presente, pasado, pasado participio. Entonces, de tarea es 5 veces, 3 veces cada uno. 3, ya dije 3. ¿Ok? 3 veces cada verbo, cada paquete, cada verbo, 3 veces. Entonces, verbo to do did, done, do did, done, do did, done. Ya, terminé. Tiene que ser a mano, tiene que ser en este orden. Do, did, done.
porque este ciclo de este combo de 3 palabras, de las 3 conjugaciones del mismo verbo, se lo aprenden así en fila, ¿ok? De nada me sirve do, di, dan, porque hay que relacionar ese do, siguiente paso did, siguiente paso done, ¿ok? Es como piensen que son sus evoluciones Pokémones, ¿no? El do se convierte en did y su tercera evolución es done, ¿ok? Con la piedra del pasado participio. Ok, entonces regresando a la clase. Eh, Recuerden que esto es repaso, no es un tema nuevo. Es repaso y reforzamiento que yo considero necesario o que ayuda a que el tercer parcial sea más fácil. Por fortuna tenemos otras 2 semanas de clase o de videos, porque clase es diferente. Pero su obligación es, por ejemplo, los que no tuvieron clase ayer lunes, tienen que verse el video porque hay lección. Esto es algo de las modalidades en línea que yo por fortuna para ustedes les estoy dando un backup, les estoy poniendo un video de la clase. No creo que todos los maestros hagan eso. Es algo muy tedioso, muy tardado, me toma varias horas editar y subir, pero es algo que yo considero que ustedes se pueden ayudar de esto. Así que sugiero que lo aprovechen. Entonces, la tarea grande de hacer estos hiper mega enunciados. Aquí les puse una pequeña lista de cosas que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Hemos visto adjetivos, hemos visto los modal verbs, que son los can, could, should, will, todo eso. Hemos visto los quantifiers. ¿Se acuerdan de los quantifiers del semestre pasado? Que hacíamos un termómetro de intensidad o de cantidad y era a few, a lot, muchos, a few, poquitos, little, a little, un poquito de, a lot, ¿verdad? Que son los cuantificadores. ¿Cuánta comida hay? Mucha comida, poca comida, algo de comida. Entonces te da una idea de cuánto hay, aunque no sea el mismo, aunque no sea un número exacto. Aunque también puedes poner números. Hemos visto verbos, obviamente, y hemos visto las cláusulas, que es lo que acabo de decir, que son respuestas a preguntas con W, las WH questions, ¿se acuerdan? Esto es responder a las WH questions. Ok, entonces todos estos temas ya los vimos. Hay que reforzarlos. Entonces, por ejemplo, van a ser 5 enunciados, digamos, enunciados super, hiper, mega enunciados, teniendo como guía que tienen que usar esto lo más que puedan. Por ejemplo, hice un enunciado aquí de guía. Puse en azul el sujeto. Mercedes, the purple sorceress. Mercedes, la hechicera morada. ¿Ok? Digamos que tengo que yo delinear el sujeto. Si lo hicieran con color, sería mucho mejor para ustedes. No tienen que seguir estos colores, pero si separan los elementos del enunciado por colores, les va a ayudar, no saben cuánto les va a ayudar para entender bien y tener 8, 9 y 10 de ahora en adelante para siempre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a decirlo de corrido. Mercedes, the purple sorceress, might go hunt some white bunnies inside the enchanted forest. Tal vez sea el vocabulario que no conocemos. Bueno, yo por eso les digo que tienen que hacer primero en español su enunciado para tener más control y después usan el diccionario. ¿Cómo se dice esto en inglés? Y lo apuntan. Ok, lo voy a usar. Voy a ampliar mi vocabulario y lo voy a usar. Por ejemplo, Mercedes the Purple Sorceress. Sorceress ya sabemos que es la hechicera. Purple es morado. Entonces, ¿se acuerdan que adjetivos primero? Entonces, ¿qué tipo de sorceress? Morada. Digamos que es del club de las brujas moradas, de las hechiceras moradas. Entonces, purple va primero. Primera regla del inglés. ¿Ok? Entonces, Mercedes, la hechicera morada. Ese es mi sujeto. Por eso lo puse todo en azul. Y los adjetivos los estoy poniendo aquí gris con amarillo porque es computadora y esto sí se puede. En la vida real no sugiero que hagan esto. Entonces ya estoy delimitando que el adjetivo va antes del sujeto, del noun,
el sustantivo que es hechicero. Ahora, voy a poner un modal verb. Yo quise poner might. Might, ¿se acuerdan que might es puede que, dependiendo de otros factores? Mercedes, puede que, ¿qué? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Go hunt. Ir es el verbo go, pero recuerden que el ir también se usa como auxiliar de otro verbo. En este caso, hunt significa cazar. Entonces, go hunt en completo va a ser puede que vaya a cazar o puede ir de caza, ir de cacería. En español hay muchas maneras de decirlo, ¿ok? She might go hunt. Entonces, técnicamente aquí puedo terminar mi enunciado, pero obviamente queremos hacer un hiper mega enunciado. Entonces tú tienes que crear preguntas para resolver. ¿Qué va a cazar? Ah, algunos conejos blancos. Usé un quantifier porque está aquí en café. Cuantificador, conejos blancos. ¿Se cuentan? Sí. Entonces, si se cuentan, puedes ponerle un cuantificador. Entonces, ¿cuántos conejos? No sé los que me encuentre. Entonces, algunos. Todavía no sé el número exacto, pero calculo que voy a cazar algunos conejos blancos. No me voy a quedar todo el día hasta que llegue a los 100. No es a lot. A lot es muchos que se puede poner aquí. Pero yo dije algo más realista. Cuando vas de caza no cazas 20 conejos, cazas 3 y te va bien. Entonces, algunos. Some white bunnies. ¿Qué tipos de bunnies? Blancos. Entonces, me obligué a usar adjetivos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el hiper mega enunciado. Le estoy metiendo un chorro de cosas que ya sé para practicar. Y después otra cláusula. Eh, Inside the Enchanted Forest. ¿Dónde están estos conejos? Entonces, primero, los bunnies responden la pregunta ¿qué? ¿Qué voy a cazar? O bueno, ¿qué va a cazar Mercedes? Y esto adentro es inside. Enchanted Forest es el bosque encantado. Entonces, el bosque encantado responde la pregunta ¿dónde? Entonces aquí tengo cláusula 1, ¿qué? Y cláusula 2, ¿dónde? ¿Se dan cuenta? Solamente haciéndome esas preguntas hago yo un enunciado mucho más rico en vez de decir Mercedes might hunt. Técnicamente por reducirlos a Mercedes puede cazar. Pero la vida está hecha de adjetivos, está hecha de cláusulas, está hecha de modal verbs. Entonces, fíjense qué nivel de profesionalismo y nivel de dominio y de, ¿cómo les dije al principio? De florecer su enunciado por medio de estos detalles, ¿ok? Y les da muchísimo más imagen textual cuando están leyendo algo. Uy, fíjate, el autor me encanta este autor porque describe muy bien los paisajes, los describe de tal manera que siento que estoy oliendo las flores o hasta siento el pasto con tan solo leer. Ese dominio del lenguaje, bueno, viene con un craft, es una práctica que, bueno, así se empieza. Obviamente no es entrenamiento para que se hagan escritores, pero esto se lo encuentran en todas partes. Películas, televisión, revistas, libros, cuando hablan en la vida real. Oye, ¿vas por mí? Necesito, ¿cómo te ves? Ah, pues traigo un pantalón de mezclilla azul, una camisa de franela roja con cuadros negros que está deslavada. Entonces, toda esa información es vocabulario que hay que saber cómo interpretarlo, pero también cómo decirlo. Que si te preguntan, ¿y qué traes tú puesto?
Eh, pues ropa, no, ¿verdad? Tal vez hay que cambiar nuestra manera de pensar, de enfocar esta clase, ¿ok? Y la importancia de dominar esto. Dejé este en blanco. Quisiera que entre todo el salón hiciéramos el desglose por colores de este enunciado. Vamos a hacer em, el que sea, uno de los dos, ¿ok? Entonces, she prepared for her journey this morning by making a lot of magic sandwiches. Entonces, primero podríamos empezar, no nos tenemos que ir en orden. Tal vez podemos empezar con algo fácil. ¿Qué tal buscar los quantifiers o buscar los adjetivos? Entonces, algún voluntario, alguien puede identificar un adjetivo de este enunciado, el segundo. Lo voy a hacer más grande para que Magic. lo vean. Magic, excelente trabajo. Magic, pues es magia, pero también puede ser mágico si la palabra que sigue es un sustantivo. Entonces, magic, en efecto, es ahorita un adjetivo. Entonces, lo ponemos, ahí está. Ahí, magic amarillo. Ahí está. Creo que no hay más adjetivos. Digo, pero, ajá, no hay más adjetivos. Entonces por ahorita vamos bien. Ahora, ¿hay un quantifier en este enunciado? De pura casualidad. Recuerden que un cuantificador te implica un número, aunque el número no esté. Poquito, mucho, algunos. A lot of. A lot of, excelente. A lot of quantifier. Entonces tenemos café. Ahí vamos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya no está tan difícil de taclear este enunciado porque poco a poco le estamos dando en los puntos débiles que ya conocemos. Entiéndase punto débil como pues cosas que ya sabemos que son. Y después ¿cómo se dice? Am, Se me olvidó la palabra. Pero lo que sobra, pues ya lo ponemos en su propia categoría. ¿De quién estamos hablando? O sea, el sujeto. ¿Qué es lo que va a ir azul en este enunciado? El chief. She, porque estamos hablando de Mercedes. Su segundo enunciado, no necesitamos decir Mercedes otra vez. Pues se puede implicar con su pronombre. Entonces, she. Ella. Bueno, no es el mismo azul, pero ya saben. Ahora, ¿qué sigue? ¿Hay verbos? Tiene que haber un verbo. Por lo general los verbos siguen del sujeto. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Ella qué? ¿Qué hizo? Eh, no sé cómo dice prepárate. Bueno, prepare, lo leíste muy bien. Se pronuncia prepared, ¿ok? Recuerden Ah, que si ustedes tienen duda de alguna pronunciación, tienen que meterse al Google, si quieren, ¿verdad? Aunque hay más aplicaciones, Google Translate, pone la palabrita, le pican a la bocinita y te va a decir prepared y hasta puedes practicar y todo. Sugiero que lo hagan en voz alta. Todo lo que escriban, sugiero que lo digan en voz alta porque va a haber una prueba oral en este tercer parcial garantizado, ¿ok? Así como el semestre pasado, va a haber algo muy similar que tienen que leer un texto, y les voy a checar su pronunciación. Entonces, no se hace a la mala. Por ejemplo, si tuvieron dudas de cómo se dice esta palabra prepared, debido a que ya les dije o les voy a reforzar cómo buscar pronunciaciones, voy a calificar que lo intenten. No quiero que suenen gringos si no pueden, pero no van a decir prepared, van a decir lo más cercano a prepared, porque no hay otra manera de pronunciarlo. Siempre vas a acercarte a prepared, ¿ok? No vas a decir prepared o prepared o alguna palabra o una pronunciación rara. Entonces, eso es lo que hay que practicar. Eso es lo que voy a checar. Entonces, sobre aviso no hay engaño, ¿ok? She prepared. Entonces, prepared es verde, porque es un verbo.
Verde brillante. Making, ¿no? Ajá, making, otro verbo. Ahorita vamos a explicar cómo es que hay dos verbos en el enunciado. Entonces, ella se preparó. ¿Para qué se preparó? Es una pregunta que puedo responder. ¿For what? ¿O what for? Esa es la pregunta. ¿Para qué se preparó? For her journey. Se dice journey. Para su viaje. ¿Ok? Estas se las doy porque tal vez no se sabe en vocabulario. Entonces, para su viaje es la cláusula. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya tengo, ella se preparó, sujeto, verbo, predicado, cláusula. Y aparte tengo this morning. This morning, ¿a qué responde? ¿Qué pregunta se ¿A necesita? cuándo? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente? Como responde una pregunta con W, es otra cláusula. Entonces, pues lo pongo también con rojo. Lo subrayo para delimitar que es otra cláusula. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya entendí todos los elementos de mi enunciado. Ella se preparó para su viaje esta mañana. Este by no lo hemos visto mucho, pero se traduce como por medio de. By es como ella hizo enunciado 1 por medio de enunciado 2. O sea, debido a que hizo enunciado 2, sucedió 1. Entonces, ¿cómo se preparó para su viaje? Haciendo muchos sándwiches mágicos. ¿Ok? Es como un conector o Es un algo así. conector, exactamente. Es como decir, les iba a poner el because, pero el because necesita más cositas para que funcione en este enunciado y no quería confundirlos. Entonces el by conecta dos cláusulas. Esto sucede por medio de esto otro. ¿Ok? Uno se prepara para ir de campamento, entre muchas otras cosas, haciendo la comida, porque necesitas comer. ¿Ok? El siguiente no lo vamos a hacer porque falta de tiempo, pero sugiero que como ejercicio lo copien y lo separen por colores y lo traduzcan para entender mejor. Entonces, aquí abajo, esto obviamente se los voy a confundir, no tienen que tomar fotos, pero si quieren lo pueden hacer, no les voy a bloquear. Estas son las famosas preguntas con W. Aquí ya se las traduje con mucho cariño. What es qué. Eh, por ejemplo, what color, what size, qué color, qué tamaño. Bueno, eso va aquí en la rayita. Who, a quién. Por ejemplo, who are you writing to? ¿A quién le escribes? ¿Ok? Where, dónde. When, cuándo. Which, ese se usa mucho. Which es cuál. Cuando tienes opción. Por ejemplo, which dress did Sheila wear? ¿Cuál vestido se puso de ropa? Wear. ¿Qué vestido se puso Sheila? Ah, el morado. Ah, el naranja. Cuando hay opciones. ¿Ok? Ese es el which. ¿Por qué? Why? Y se responde because, ¿verdad? Why is Kevin crying? ¿Por qué está llorando Kevin? Ah, pues he is crying because he fell on the floor. Porque se cayó en el piso. Ok. Entonces respondes because, el why. Whose, ¿de quién? Son raros para ustedes, pero pero sí se usan. Whose bike is outside the house? ¿De quién es la bicicleta que está afuera de la casa? Whose. How much? ¿Cuánto? How many? ¿Cuánto? Pero que sí se pueden contar. How many es el número y how much puedes usar un quantifier. ¿Ok? How often? ¿Qué tan seguido? How old? ¿Qué tan viejo? How long? ¿Qué tan largo o por cuánto tiempo? Por ejemplo, how long have you been, mira, have you been living in Brighton? ¿Qué tanto tiempo has vivido? Bueno, has estado viviendo en Brighton. ¿Ok? Oh, he estado viviendo aquí por 3 años. Ah, bueno, eso es how long.
Nomás se los pongo para que vean todos los que hay. Normalmente nosotros nos limitamos como a estos 4 o 5. Pero recuerden que hay que estar preparados cuando lo encontremos esto en un texto o te pregunten how many, how often y tú puedas responder. Material de apoyo, les voy a poner este Ujú. link también en su tarea de Google para que se metan y es una explicación más a fondo con ejemplos de cómo se usan las preguntas con W en español. Sugiero que se metan. Y por último, rapidito, la tarea de dibujo. Solamente tienen que hacer un cilindrito. Aquí les puse un tutorial ultra fácil de hacer, especialmente por estas rueditas. Las rueditas tienen que ser paralelas. Si hacen mal, pues el cilindro sale mal. Y le ponen una textura. Bueno, el dibujo se los voy a poner en el canal de Google, donde al cilindro que dibujen le van a poner alguna texturita. Ok, eso va a estar al rato. Apareció al principio del video. Entonces cuando vean el video en YouTube, ahí va a estar la imagen y le ponen pause si quieren inspirarse. O si no, pues bajan la imagen que se los voy a poner más al ratito. Entonces, resumen rapidito. 5 enunciados completos que tengan muchos adjetivos y modal verbs y quantifiers y todo. 5. Pueden hablar de lo que quieran, ¿ok? No se preocupen por sus personajes. Ahorita pueden hablar de lo que quieran porque este es un tema un poco difícil, pero se pueden ustedes mismos delimitando su universo, tienen más control de qué verbos usar, ¿verdad? Y el cilindro, ¿verdad? Y 3 veces cada uno de estos verbos. To be, was, been. Be, was, been, 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces. No es obligatorio hacer enunciados con estos para calificarlos. Nomás les voy a calificar la lista. Pero es sabio practicar con estos verbos para acordarse el día del examen, que no va a haber guías ni nada. Did, ¿qué era? Es el pasado del verbo to do. Done, ¿qué era? Pues do, did, done, haber hecho. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Esta semana técnicamente de repaso de todo lo que han visto. ¿Ok? Entonces, 5 enunciados largos, ultra largos, 3 planas de cada una de estas palabras que están aquí y su cilindrito con textura. Igual si tienen dudas, pues ahí les respondo en preguntas de salón de Google Classroom. Perfecto, Profe, entonces muchas gracias por quedarse estos minutitos extra y yo creo que abarcamos todo. Creo que deben tener suficiente para entregar una tarea excelente. Esta es la primera tarea de tercer parcial, ¿ok? De una vez se los aclaro. Y pues muy buena suerte muchachos. Recuerden subir sus trabajos porque ahorita es semana de subir calificaciones. Y estar en comunicación con sus maestros para cualquier aclaración. Para eso estamos para ustedes.